Deseo iniciar mi intervención subrayando que creo plenamente en que cada uno de los parlamentarios que integran este Senado de la República y parlamentarias merecen nuestro respeto y que el lenguaje castellano, por fortuna, tiene un conjunto de recursos como para no tener que recurrir a las ofensas ni a las descalificaciones vergonzosas. Rechazo este tipo de expresiones, no importa que se utilicen como recurso o supuesto recurso político. La vida parlamentaria me ha llevado en diversas ocasiones a tener intervenciones de harta complejidad. Hoy, una vez más, así califico mi presencia en esta tribuna. Hablo a nombre del grupo parlamentario del PRI al que pertenezco. Una reforma aparentemente simple, superficialmente de menor calado, si no era revisada, acabó por dividir a la opinión pública del país y elevó un debate que nos ha polarizado y que puso en la boca de todos la tangibilización de un fantasma, el riesgo de la militarización del país. ¿Fue esta reforma del quinto transitorio lo que levantó las voces de la preocupación? No, estimadas y estimados colegas, fue el contexto. Primero, la contradicción entre los dichos del otrora candidato de Morena con la definición reciente en cuanto al papel del Ejército en la seguridad pública y su no regreso a los cuarteles. Segundo, la asignación de funciones extraordinarias a las Fuerzas Armadas, funciones que habitualmente realizaban corporaciones o funcionarios civiles, construcción de trenes, administración de aeropuertos, administración de aduanas y otros más. Tercero, un discurso contradictorio en relación a la estrategia de seguridad, abrazos y no balazos y afirmaciones coloquiales y conciliatorias que eluden la relevancia de referirse a la aplicación de la ley y luego, por funcionarios de otro rango, el subrayado de la existencia de una estrategia pertinente. Cuarto, la experiencia sinaloense del atrapamiento de un personaje relevante, su perdón y la realidad terrible en el proceso electoral. Quinto, algunos discursos excesivos a los que no nos tenían acostumbrados los titulares castrenses. Sexto, la forma de procesamiento parlamentaria de la iniciativa. Séptimo, el debilitamiento deliberado de las autoridades civiles, desapareciendo fondos de apoyo a los municipios para el equipamiento y no utilizando infraestructura de inteligencia ya existente. Fue el contexto. Es precisamente una reacción a ese contexto que magnificó el peso de la reforma al artículo quinto transitorio. Y en medio del debate de ese contexto, se lanzó una estrategia para probar que la opinión pública está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas respalden en las funciones de seguridad pública. Y díganme cómo no van a estar de acuerdo si no se ha construido la policía civil que pueda asumir eficazmente esa función. Y díganme cómo no va a estar de acuerdo si lo que quieren es que se les proteja de la violencia y del campeonismo de cómo campea el crimen y el crimen organizado. Sin embargo,
Yo creo en la función del legislador, la respeto y creo en la potestad del Poder Legislativo. Los legisladores, por nuestra propia naturaleza, no podemos renunciar a legislar y a negociar. Parlamentar supone dialogar para encontrar mejores soluciones. En ese sentido, en lo personal, nunca estuve de acuerdo cuando se expresó desde alguna trinchera la moratoria constitucional. Como legisladora, nunca renunciaré a mi capacidad de legislar, a exponerme con el sentido de mi voto en sentido afirmativo, en sentido negativo o en abstención. Nuestra postura como grupo parlamentario ha sido clara. Reconocemos la labor y valoramos la lealtad de las Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil, como la historia de México nos ha enseñado que es la lección preeminente de nuestro ejército. El Senado no puede abdicar a ser Cámara Revisora y pensamos que la decisión que tomó la Cámara de Origen no podía legislarse al vapor. Por eso impulsamos un debate en el que se escucharan todas las voces y se privilegiara la búsqueda de consensos. Valoro que haya habido apertura para ello. Valoro que se haya reivindicado la función del Poder Legislativo. Valoro que se apueste al diálogo no como una concesión, sino porque es una obligación de toda mayoría que se estime democrática. Valoro que se haya robustecido el dictamen a partir de las propuestas y argumentos planteados por algunos legisladores de la oposición. Entiendo a quienes opinan que ha sido insuficiente. Sin embargo, es ejercer la función de legislador. Han sido días de deliberación intensa y fuertes discusiones, ante los cuales desde el grupo parlamentario del PRI en el Senado nunca nos levantamos de la mesa. Creemos en el diálogo. Hoy, en función de este esfuerzo de las fuerzas políticas y legisladores que participaron, el dictamen que hoy se vota no es el que recibimos de la colegisladora, es mucho mejor. Aquí no nos han subyugado, no nos han subordinado. Aquí ejercimos nuestra función como senadores de la República. Se incorporan mecanismos de control, evaluación y seguimiento a la actuación de las Fuerzas Armadas. Ahora lo importante es que la mayoría de Morena no paralice a las comisiones. Ahora lo importante es que sea una comisión paritaria entre mayorías y oposición y que realmente se cumpla con la entrega de los informes con los datos precisos. Se obliga a que la Fuerza Armada sea capacitada bajo la doctrina de policía civil en la etapa de transición. Se definen con claridad los criterios para su participación en la seguridad pública de acuerdo a los términos planteados por la Suprema Corte, lo cual es una transformación cualitativa del espíritu del quinto transitorio y es una transformación que define límites para las decisiones del presidente de convocar el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Límites es lo que necesita el Poder Legislativo precisarle al Poder Ejecutivo. Precisa las obligaciones de los tres órdenes de gobierno respecto del ámbito presupuestal. Determina claramente que una vez concluido el plazo que se establece, la Guardia Nacional y las policías locales tendrán que asumir a plenitud las responsabilidades del artículo 21 constitucional. Ustedes saben, compañeras y compañeros, que hacia el interior del grupo parlamentario del PRI hemos tenido fuertes debates y discusiones, siempre desde la honestidad
y desde el conocimiento específico y desde el contexto de cada legislador. Para una parte de la bancada, los cambios realizados atienden las preocupaciones que se plantearon en la sesión del 21 de septiembre. Para otros, las modificaciones son un buen avance, pero subrayan que hay cuestiones de fondo que ellos no pueden superar. Por eso, se definió hacia el interior de nuestro grupo que haya la decisión de cada legislador de expresar su voluntad en el sufragio de manera individual. Lo cierto es que ambas partes tienen razón. Quienes creen que la capacidad legislativa nos permite avanzar en la transformación de las leyes para preservar valores fundamentales y los que estiman que sus convicciones son irreductibles en un momento en el que el contexto de la historia así los demanda. He escuchado con interés los votos particulares de quienes los han presentado, así como el voto particular de mi compañera Claudia Ruiz Massieu, a la que respeto y aprecio. Y aprovecho para rechazar categóricamente las insinuaciones maliciosas del senador por Guerrero, al que ustedes saben que me refiero. Se rechazan categóricamente de mi parte. Por ello, tengo confianza en cada uno y en cada una de mis compañeros. Senadora, por favor. Más que fijar la posición respecto de un dictamen, fijo mi posición respecto a la potestad del Poder Legislativo. Somos el Senado de la República. Ninguna de los elementos que conforman el Poder Ejecutivo puede estar exentos de la evaluación. Hagamos respetar nuestra potestad. Que funcione esa potestad dependerá de la grandeza y calidad de cada una de nosotros y de nosotras. Sé que cada quien votará conforme a sus convicciones. La convicción y la congruencia no es patrimonio de nadie. Cada uno de nosotros la tenemos y por eso estamos aquí. Muchas gracias.